Buenas tardes y bienvenidos a este video mensaje. Hoy comienza la Semana Santa y vamos a tomar este tiempo para poder recordar la entrada triunfante de Jesús hacia Jerusalén. Así que hoy vamos a leer del libro de Lucas y vamos a leer el capítulo 19, los versículos 35 al 40. La palabra dice así: Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder abrir tu palabra, Señor, para poder recordar tu entrada triunfante hacia Jerusalén, Jesús. Señor, ayúdanos a ver lo que tú querías que la gente vea, Señor. Ayúdanos a ver lo que tú querías que los discípulos vean. Que tú, Señor, viniste a esta tierra con un propósito más grande que la imaginación del humano, Señor. Y oro, Señor, que hoy podamos ver eso, Dios, y que podamos darte gracias, Jesús, por lo que tú hiciste en esa Semana Santa, Señor, y ese día que tú moriste y a 3 días resucitaste. Gracias, Señor, por ese amor que tú nos demostraste y por la oportunidad que nos has dado para poder vivir en ti, vivir en tu verdad, y para poder tener esa esperanza de vivir contigo por la eternidad. Así que te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Hace una semana nos encontramos con Jesús y sus discípulos en su camino hacia Jerusalén. Hasta este punto Jesús ha estado yendo de ciudad a ciudad en y alrededor de Israel predicando el evangelio de ese tiempo, que el reino se acerca, arrepiéntate y regrese a Jehová. Él anduvo y hizo milagros, Él sanó, Él echó demonios y Él enseñaba la verdad de la palabra y la necesidad de arrepentirse por sus pecados y por sus formas de vivir. Por cual nosotros sabemos que los líderes del templo no estaban de acuerdo con esto. Ellos perdieron su enfoque. No estaban enfocados en lo que es celestial, en lo que es bueno. Ellos estaban más bien enfocados en engrandecer sus propios intereses, en su autoridad, en su religiosidad sobre la gente. No hubo ningún deseo de predicar a los pobres, ni a los enfermos, ni a los que estaban en pecado. Ellos solamente buscaban estar en exclusividad. En sí, sabemos que una de las fallas más grandes del humano es el egoísmo, es ser egoísta, es buscar la oportunidad de ser reconocido, de sobresalir, de ser exitoso, aun cuando la manera de obtener estas cosas es por encima de otros. Los discípulos no fueron inocentes de ser egoístas. Recordamos que Jacobo y Juan, en el camino hacia Jerusalén, ellos buscaban ser reconocidos como la mano derecha y izquierda de Jesús después que Él estableciera su reino. Jesús conocía los corazones de estos hombres y su respuesta fue que ellos no saben qué es lo que están preguntando. Los discípulos no entendían el plan que Dios formó. No entendían la forma en cómo Jesús lo iba a cumplir. El reino de Cristo no iba a ser basado en la conquista del poder, ni la conquista de gloria o de honra, porque esas cosas ya pertenecían a Jesús, ya pertenecen a Dios. El reino de Cristo iba a ser basado en una actitud universal de ser humilde, de humildad. El deseo de servir uno a otros y seguir el ejemplo del Salvador. ¿Qué es lo que dijo Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, eso es Jesús hablando, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a la tierra a cumplir esto, a dar su vida en rescate por muchos.
Su camino hacia Jerusalén, los eventos que iban a suceder en esa semana después de su entrada triunfante, fueron todos parte del plan de Dios. Así que, para simplificarlo un poco más, el sacrificio de Jesús, su acción de amor, fue divinamente intencional y nadie lo entendía. La gente que vimos en este pasaje no lo entendía. Los discípulos tampoco lo entendían. Ellos vieron y vivieron, anduvieron y predicaron con Jesús y tampoco entendían. El único quien entendió la magnitud de lo que iba a acontecer en estos días fue Jesús, que hace algunos días avisó a los discípulos por la tercera vez en Marcos 10, 33 al 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Así que no hay coincidencia en el plan de Dios, en el plan de Jesús para la salvación del mundo. Él conocía que las personas a cual él estaba predicando le iban a asesinar solamente en días. Él conocía que lo que le esperaba en Jerusalén fue sufrimiento y fue la muerte, y que él lo estaba haciendo para los que no lo merecían, para los pecadores, para los que vivieron vidas en rebeldía contra Dios y contra su palabra. Pero por su gracia, por su amor, Él entró a Jerusalén para cumplir su promesa y establecer su regalo para todos los que creen en Él. Así que nos encontramos un poco afuera de Jerusalén, y Jesús anda montado sobre un pollino. Y Lucas 19, 35 al 36 dice así: Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Solo hubo un tipo de evento en donde la gente echaba sus mantos sobre el camino, y eso fue cuando un rey estaba entrando a la ciudad. Usualmente el rey estaría montado sobre un caballo grande, pero Jesús trajo una imagen totalmente diferente al entrar a Israel. El mismo imagen que él describió a sus discípulos, una imagen de humildad. Él no entró en un caballo grande, él entró cabalgando sobre un pollino, sobre un asno. Mateo y Juan nos dicen que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Eso lo dice Mateo 21:4. Refiriéndose a Zacarías. En Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. El profeta se refería al Mesías, por cual iba a restaurar y establecer su reino, salvando a su pueblo. Y vemos cómo respondieron la gente en Lucas 19, 37 al 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hasta este punto ha llegado una multitud de seguidores que estaban clamando: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Marcos nos dice en Marcos 11, 9 al 10 que clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. E igual Mateo nos dice en Mateo 21:9 que clamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. No sabemos qué es lo que estaban pensando las multitudes, pero es muy probable que ellos estaban emocionados por la idea que el Mesías iba a derrotar el imperio romano, que por fin serán liberados. En sí, vimos esas expectaciones con los discípulos hace una semana, en cuando pensaron que Jesús iba a establecer su reino ahí nomás. Por cierto, nadie quería creer que su Mesías tenía que morir. Ni los discípulos
o las multitudes de personas. Pero Dios tenía un plan más grande que ellos imaginaban. Y luego vemos a los fariseos salir entre la multitud en Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Los fariseos no podían aceptar que Jesús estaba recibiendo toda la alabanza y toda la adoración. Para ellos esto fue una blasfemia. En sí, todos reconocían que el título del Hijo de David fue reservado solamente para el Mesías que iba a traer la salvación para su pueblo. En dar ese título a Jesús en este momento era totalmente afirmar que Él era ese Mesías y que este Jesús iba a traer esa salvación que fue prometido desde las Escrituras antiguas. Así que los fariseos estaban perdiendo el control y la autoridad sobre la gente por lo que estaba aconteciendo. Ellos querían que Jesús reprenda a sus discípulos, pero al reprender sus discípulos, Él estaría negando su deidad y Él estaría negando su título como Mesías, lo cual Él sí lo es. Y Jesús no les reprende. Más bien, en todo este tiempo, Él ha estado manteniendo la imagen del Mesías, la imagen del Salvador. Él nunca negó su deidad. Él nunca negó su identidad como el Mesías. Así que, ¿cómo responde Jesús? En Lucas 19:40 dice: Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Puedes callar la multitud, pero aún la creación alabaría la deidad y la autoridad de Jesús. Él es el que reina sobre todo. El salmista escribe en Salmos 148, 1 al 5: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Luego en Salmo 148:13 Él escribe: Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Es imposible quitar de la deidad de Jesús. Tal como los discípulos no entendían el plan de Dios para la salvación, los fariseos no entendían el poder y la deidad de Jesús sobre la creación. Cada alabanza, cada adoración que fue entregado a Jesús en ese día fue merecido, porque Él merece toda la adoración y toda la alabanza. Bueno, en la imagen de Jesús entrando en un pollino es uno cual recordamos cada año antes que celebramos su resurrección. Y muchas veces, cuando pensamos en esto, tenemos una imagen de felicidad, de gozo, de alegría, conociendo que la gente estaban alabando a Jesús y proclamándolo como Mesías. Pero el corazón de Jesús revela una emoción muy diferente que la gente que estaba aclamando. ¿Qué es lo que nos dice el próximo versículo? Lucas 19:41. Y cuando llegó de la ciudad a verla, lloró sobre ella. Jesús lloró al ver Jerusalén. Por cierto, Él sabía qué es lo que iba a suceder. Él conocía los corazones de la gente que hace un momento estaban glorificando a Él. Pero ellos no captaban el propósito de su llegada. Ellos estaban ciegos. Lucas 19:42 sigue diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Una y otra vez Jesús anduvo predicando que tenían que arrepentirse de vivir vidas contra Jehová, que el reino se acercaba, que tenían que estar preparados, pero ellos siguieron ciegos. Sus palabras de adoración y de alabanza simplemente eran solamente palabras. Eran palabras vacías, palabras superficiales.
por cual podemos relacionar a los discípulos de hace una semana. ¿Qué hicieron Jacobo y Juan? Ellos estaban buscando el favor de Jesús para poder obtener puestos de honor en su reino. Pero ellos no entendían cómo iba a ser el reino de Dios tan igual. Las multitudes alabaron a Jesús y levantaron su nombre en la esperanza que Él iba a derrotar el imperio romano. Querían estar en el campo del vencedor. Pero cuando el momento llegó y Jesús fue arrestado y entregado a ser crucificado, ellos cambiaron de campo. Días después de clamar, Hosana, Hosana, estaban clamando, crucifica, crucifícalo. Sus corazones fueron revelados en ese día. Nadie quería aceptar ni creer que su Mesías iba a morir por ellos, que iba a resucitar al tercer día. Sus ojos estaban encubiertos. Y Jesús continuó. Lucas 19, 43 al 44. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Jerusalén ciertamente será juzgado en los años que venían. 40 años después que Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén, los romanos entraron, destruyeron y mataron a multitudes de personas sobre un periodo de 5 meses. Juicio vino sobre ellos porque ellos no llegaron a entender que el Mesías estaba entre ellos. No conocieron el tiempo de su visitación. Ellos simplemente lo rechazaron. Hermanos, esto fue un día en donde ellos recibieron a Jesús como un rey. Pero días después lo mataron como un criminal. Su Salvador estaba al frente de ellos. Lo podían tocar, lo podían ver, vieron sus milagros. Fue obvio que el Mesías estaba entre ellos, mas ellos lo rechazaron. Rechazaron su deidad, sus enseñanzas, su autoridad. Y va a haber muchas personas que verán el mano de Dios trabajar en sus vidas. Va a haber muchas personas quienes van a conocer del buen evangelio de Jesús. Y tal como las multitudes que lo aceptaron por un tiempo en su superficialidad, otros también lo harán. Aún así, muchos al enfrentar la prueba, muchos al enfrentar la desesperación, ellos lo van a rechazar. Porque son en pruebas en donde el estado de nuestros corazones son reveladas. Fue en el tiempo que Jesús fue arrestado que Pedro negó a él 3 veces, ¿recuerdan? Después que murió Jesús, ¿dónde se fueron los discípulos? Ellos regresaron a pescar. ¿Qué pasó con lo que ellos aprendieron de Jesús? En medio de las pruebas, huyeron, corrieron, tenían temor y se fueron, se alejaron. Así que hoy es un buen día para poder reflexionar en nuestros corazones. Si nosotros hemos sido fieles a Jesús en esos tiempos de dificultad. Y si no lo hemos sido, bueno, ¿por qué no pedimos perdón a Jesús por rechazar su paz y por rechazar su deidad? Pedro y el resto de los discípulos fueron perdonados por su negación y por su temor en las pruebas más duras. Y se volvieron en hombres de Dios, viviendo vidas que no solamente adoraba y alababa a Jesús con solamente palabras, pero alababan a Jesús también con sus acciones, con fe, con oración, con obedecimiento, con el evangelismo. Creo que igual nosotros lo podemos hacer en Cristo, para que cuando le alabamos, lo podamos alabar con todo corazón y con toda convicción, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Por qué no oramos?
Señor, te damos gracias por ese día que nos has dado para poder abrir tu palabra y recordar tu entrada triunfante hacia Jerusalén, Jesús. Jesús, sabemos que cuando leamos tu palabra, Señor, que aunque tal vez por afuera este evento se parecía como algo de gozo, algo de felicidad, tu corazón demostraba algo diferente. Tú estabas triste, Señor, porque conocías que cada una de estas personas no entendían la magnitud de tu salvación, la magnitud de lo que tú ibas a hacer para cada uno de ellos, y el dolor en conocer que esta misma gente iban a ser las personas que te iban a matar. Jesús, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, por el amor que tú tuviste por cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores, aún rechazándote, Señor, tú fuiste a esa cruz a morir para cada uno de nosotros, a tomar la ira de Dios, a tomar el castigo por el pecado que nosotros tuvimos que tomar. Señor, te damos gracias, Señor, porque en ti, Jesús, podemos decir que somos justificados, podemos decir que somos salvos, que por tu sangre hemos sido purificados, Señor. Gracias, Jesús. Perdónanos, Dios, si nosotros en momentos de pruebas nos hemos alejado. Perdónanos, Señor, si en momentos de dificultad, Señor, te hemos negado, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, Dios. Ayúdanos a acercarnos a ti, Jesús. Y poder como un pueblo unirnos y clamar, Hosana al Rey de David. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en estos tiempos. Y en una semana, cuando estamos celebrando tu resurrección, podemos unirnos en alabanzas y en adoración, reconociendo todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te adoramos. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en este video mensaje. Yo sé que no es igual estar en la iglesia y ya siendo como que ha sido mucho tiempo desde que nos hemos visto. Y mi oración es que nosotros podamos seguir firme en la palabra de Dios y seguir constantes en nuestro deseo de querer aprender de Él a través de su palabra. Este domingo que viene es el servicio de resurrección. Voy a tener un mensaje preparado para cada uno de ustedes, hablando sobre Jesús, hablando sobre el Evangelio. Hermanos, es una buena oportunidad para poder invitar a tus amigos y a tus amigas, a tus familiares, para poder ver el video del próximo domingo, para que también ellos puedan escuchar el Evangelio y tal vez lo pueden ver contigo si están cerca de ustedes en este tiempo. Otro anuncio es que en esta semana hicimos el setup para el PayPal de la iglesia. Si ustedes van a hechos411.org y van a la página ofrendas, ahí en esa página pueden ver un link para PayPal y por ese medio, ¿no? Pueden dar su ofrenda. Si es más fácil para ustedes, igual Carlos va a estar comunicándose con ustedes para poder ver si ustedes pueden ir hacia él o él hacia ustedes para dejar la ofrenda en persona. Pero si no, ahí tenemos eso en línea. Si lo quieren hacer por ese medio, háganlo. Solamente les pedimos que por favor dejen una nota o contáctanos con su nombre, avisándonos cuánto diste, y para que nosotros podamos tenerlos en nuestros records y podamos mandar a ustedes los records que mandamos todos los años de las ofrendas. Así que espero que eso pueda ayudar de alguna forma. Y bueno, creo que eso es todo de anuncios. Y espero verte en el próximo video mensaje. Que Dios les bendiga y nos vemos en el futuro. Hasta luego.